Bien, ahora sí nos contactamos con Ramiro Tosi, economista. Decíamos que queríamos conocer su opinión como especialista en la materia de lo que pueden incidir o no las relaciones diplomáticas entre dos países, o en este caso personales, como elige el gobierno argentino que sea llamado el conflicto que sucede hoy entre el presidente argentino Javier Milei y su par español Pedro Sánchez. ¿Inciden o no en lo que pueden ser las relaciones comerciales? Y si le importa o no a las empresas españolas que invierten en la Argentina lo que sucede entre ambos funcionarios. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Nuria, ¿cómo estás? Arranco Bueno, por en acá para relación, conocer tu opinión, ¿no? Nos vamos a dedicar obviamente a los temas puramente económicos, pero digo, quiero saber qué pensás sobre la decisión que pueden tomar algunas empresas, ¿no? En materia de números. ¿Importa esto o no afecta? Las relaciones van por un lado y los negocios son negocios. bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado tenés que muchas empresas, no solamente argentinas, sino españolas, tienen relaciones comerciales. De hecho, España es el segundo país, digamos, dentro de la Unión Europea que Argentina más exporta, con lo cual es un destino de exportación, digamos, que no es irrelevante. Y a nivel diplomático, estas cuestiones, si querés, meten un poco de fricción y eventualmente te pueden generar, por ejemplo, conflictos a nivel diplomático, incluso en el seno del propio FMI, ¿no? Donde también, como parte, digamos, de los accionistas del fondo, está representado el gobierno de España, pero te diría en lo inmediato, si esto no escala y no se traduce alguna modificación de un acuerdo comercial o financiero vigente, si querés son más diferencias a nivel personal y bueno, y de postura también internacional que no deberían, digamos, entorpecer las relaciones comerciales y financieras entre los dos países. Digamos, y a las empresas que planean hacer inversiones en la Argentina o que tienen, digo, hay dos bancos importantísimos de la Argentina que tienen capitales de españoles, son de matriz española. ¿Les importa esto, este ruido o no? Imagino, digamos, que a los accionistas principales les debe generar un poco de incomodidad, pero a la hora, digamos, como decías vos, de hacer negocios, ellos están más expuestos, si querés, al riesgo argentino, las variables económicas nuestras, y por ahí la parte diplomática no está, digamos, en su agenda cotidiana. Ujú. Bien. Bueno, vamos a ir ahora a lo nuestro, índice de precios al consumidor, una inflación que sigue yendo a la baja, todavía sigue alta, obviamente, una desaceleración importante respecto del mes anterior, pero que todavía tenemos, si hablamos de inflación interanual, un 289,4%. Podría haber sido peor, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, antes de las elecciones, se hablaba de un 2024, tal vez con una inflación, algunos se animaban a decir de 400%. Exacto, bueno, ahí Nuria, fíjate que al final el número estaba bastante parecido a la estimación que nosotros teníamos, que considerando el último dato que había salido de Cava, yo te decía la semana pasada que era probable que el índice estuviera entre 8,7 y 8,9, bueno, finalmente fue el 8,8. Esto, si querés, mostrando, a diferencia capaz de los otros meses, distintos, si querés, ritmos de aceleración de los precios, ¿no? Por un lado tenés todo lo que llamamos los economistas inflación núcleo, que es básicamente alimentos, bebidas y otros bienes, creciendo por abajo del índice, o creciendo más bien cerca del 5 o 6%, y después tenés una gran incidencia en el número final de lo que son lo que llaman los precios regulados, donde básicamente lo que tenés ahí es el impacto de el aumento de las tarifas de gas que pegó un 35% en ese subrubro, y de alguna manera eso te explica también por qué en el dato de mayo estamos estimando que va a estar cercano entre el 5 y el 6%, porque el gobierno incluso hoy, en el día de hoy, publicó en el boletín oficial, si querés, la postergación del aumento que todos los meses le iba a dar al gobierno a las empresas distribuidoras de gas y electricidad, que es una Sí. fórmula que incorpora la inflación pasada, los salarios y el valor del dólar, ¿no? Entonces eso te va a ayudar o al gobierno le va a ayudar a seguir mostrando una desaceleración de la inflación. Ahora la duda que tenemos la mayoría de los analistas es cuál es el nivel al cual vas a converger, digamos, sin dejar de pisar los precios regulados, si va a ser un 4, un 5%, porque eso obviamente al gobierno le va a costar plata sobre todo, ¿no? Ujú. No seguir adelante con la reducción de los subsidios, y eso puede comprometer su meta fiscal. Digamos, 4 o 5% para el mes próximo va a ser
con los precios aún pisados. Con el ajuste de regulados y de transporte exactamente contenidos y con esta desaceleración que ya venís viendo en los precios de los alimentos, que hoy están más o menos creciendo entre un 4 y un 5%. Por eso, en la misma semana, fíjate que salieron los datos del superávit primario de abril, y si uno se pone a mirar más en detalle de dónde salió, digamos, ese resultado y por qué de alguna manera empeoró respecto al mes previo, bueno, justamente ahí lo que ves es que el rubro subsidios económicos es el que menos cayó de todas las fuentes de gasto. Eso justamente porque el gobierno decidió frenar un poco con los ajustes de tarifa, y eso obviamente te ayuda a bajar la inflación, pero por el otro lado te pone más presión del lado del gasto. Bien, a ver, por un lado los motivos de esto son en parte esto, controlar la inflación que viene, digo, y en lo discursivo también pesa y fuerte con las expectativas del mercado, pero por otra parte también darle un poco de oxígeno a aquellos que más sufrieron el ajuste, ¿no? Exacto, bueno, ahí justamente, Nuria, la clave es que vos tenés ahora, van a empezar a impactar algunas paritarias donde de alguna manera vas a tener aumentos salariales de probablemente 2 dígitos, del 10%, del 9%, que te va a permitir estar, si querés, por encima de esta inflación que estábamos hablando, pero obviamente no va a recuperar esa caída brusca que tuviste de casi 30% el salario real en solamente 3 meses, ¿no? Entonces ahí, si bien, digamos, algunos trabajadores van a estar mejor porque van a estar con una inflación más baja, lo cierto es que no han recuperado toda esa pérdida de poder adquisitivo, y por eso el gobierno, si querés, hace estas medidas más heterodoxas como para tratar de aliviar un poco la situación de los sectores quizás medios y bajos de la población, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar de aquí en más? Si la inflación da entre 4 y 5%, como el gobierno estima, con las tasas de interés, que ya bajaron, digamos, a un precio, ¿no? En total, ¿cuánto? ¿Un 50%? Y ya bajó, sí, más de... Vos pensás que cuando el gobierno asumió, la tasa, lo que llama la tasa de política monetaria, estaba en el 133%, ahora con la última baja el gobierno la puso en el 40% anual. Eso te da una tasa mensual del 3,2%, que de nuevo, en la expectativa del gobierno, debería ser la tasa de interés a la que, te diría, más bien llegado agosto, septiembre, ellos esperan que converja, digamos, la tasa de inflación de la economía, ¿no? Entonces, por eso hicieron una baja tan agresiva de tasas, yendo por delante de lo que es verdaderamente el descenso de la inflación, que todavía, como decías vos, viene bajando fuerte, pero la mayor dificultad va a ser, como pasó, de hecho se vio en las estadísticas también la semana pasada en Estados Unidos, siempre lo más difícil en la inflación, digamos, son lo que llama la última milla, ¿no? Cuando ya Sí. llegas a un nivel, bueno, empezar a bajarla más allá de ese nivel del 4 o 5% que recién estábamos hablando. Bien, Ramiro, gracias por este contacto. No, gracias a vos, Nuri, y buena semana. Te mando un saludo grande. Ramiro Tosi, economista, pasaba por Canal E. Nosotros hacemos una pausa, que es ya venimos.